problemas o de las no bendiciones que teníamos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Lo dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia, recordar que en otro tiempo estaba separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, extraños, dice la palabra, o ajenos a los pactos de la promesa. Una de las cosas que teníamos los gentiles era que no teníamos los pactos, estábamos fuera de los pactos. Pero la Biblia habla de cómo después en Cristo hemos logrado estar en medio de los pactos. Bueno, vimos lo que era el pacto con Noé, y ahora vamos a ver o a continuar viendo lo que es el pacto con Abraham. Teológicamente se le llama el pacto abrahámico. El pacto abrahámico. Cuando usted oiga eso por ahí, es raro que lo oiga, pero si lo oye por ahí, ya ustedes saben que se habla del pacto con Abraham. Dice aquí en Génesis, capítulo 22, versículo 18. Quiero que leamos todo este pasaje. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Génesis 22, 18. Dios le habló a Abraham y parte de lo que le dijo fue que él iba a ser, en su simiente iban a ser benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Vamos a seguir viendo este pacto, como Dios en varios lugares de la Biblia, en el libro de Génesis, le da el pacto y le dicen qué consiste el pacto, cómo lo ratifica el pacto. Génesis 15, 18 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a tu descendencia. Génesis 17 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Dice la palabra de Dios ahí que Dios establecía un pacto con Abraham y él iba a ser padre de multitud de naciones y que él iba a ser aquel que lo iba a levantar como padre y que él era el Dios Todopoderoso, fiel para cumplir sus pactos y sus promesas. Y no será llamado, después dice el Señor, más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Dice, porque te haré padre de multitud de naciones. Abraham, porque te haré padre. Esa palabra Abraham quiere decir padre de multitudes. Una de las, en hebreo, ¿verdad? Te haré fecundo en gran manera. Y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Y eso ha sido cumplido. Versículo 7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Qué maravilloso, hermano. Ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Aleluya. Qué precioso. Amén. Ser el Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Qué precioso el pacto. Dice, y yo seré su Dios. Seguimos viendo cómo Dios, lo vamos a ver en diferentes pasajes, habla del pacto y ratifica el pacto. En el versículo 9 dice, de Génesis 17 dice,
Y dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Y entonces aquí le habla de la señal de la circuncisión, de la cual hablamos ya la última vez. Dice: y así estará mi pacto, dice al final, en vuestra carne como pacto perpetuo. Ahora, Abraham le hace esta pregunta a Dios. Y le dice en Génesis 15, versículo 8 en adelante, y le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la posee? Que voy a poseer lo que tú me estás diciendo, ese pacto. Y hablando de la tierra. Entonces el Señor le dijo esto, y él le respondió: tráeme una novilla de 3 años. Una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él la trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra. Eso es parte de un ritual que había en aquellos días que hablaba del compromiso de los pactos. La gente, cuando se hacía este ritual, partía los animales, lo ponía uno al frente del otro, antes de sacrificarlo, de quemarlo, ¿verdad? Y levantarlo. Y pasaba en medio de ellos, y esto quería decir, caminaba así en medio de ellos, y esto quería decir que el pacto era firme, parte de del simbolismo de aquellos días. Y entonces dice la palabra en el versículo 17 que cayó una oscuridad. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dice la palabra que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham no pasó por los animales divididos, sino que una antorcha de fuego iba pasando en medio de los animales divididos. El mismo Dios desde el cielo apareció allí y hizo manifestar que Él era quien se comprometía. No era un hombre que iba a pasar entre los animales, sino aquel que es fuego consumidor. Descendió esa noche y mostró que Él se comprometía a cumplir su pacto. Un Dios santo. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. Así lo hizo Dios. Algo sobrenatural sucedió para hacer ver que Él es un Dios fiel y que Él se comprometía a cumplir su pacto. Así que cuando hablamos de la ratificación del pacto, fue una ratificación sobrenatural, una ratificación de arriba en aquel tiempo. Entonces, 2 de las promesas que vemos en este pacto, una tiene que ver que Él sería padre de muchas gentes y también de multitudes, y que también serían herederos de la tierra. En el día de hoy solamente vamos a ver la primera de arriba: padre de muchas gentes, de multitudes. Y vimos ya el simbolismo, y vemos aquí en Génesis capítulo 22, donde vuelve el Señor y le ratifica y le habla de la promesa. Leímos al principio, pero aquí lo queremos ver un poco más detallado. Versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado. Es una promesa con juramento. Es una promesa firme. Es un pacto santo. Yo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único. Eso fue en aquel momento cuando él
subió al monte y Dios le dijo que subiera al monte y le ofreciera a su hijo, a Isaac. Y después que él fue allá y lo ofreció, y Dios le manda que no lo mate y le provee detrás de él un carnero, el cual fue y ofreció. Entonces Dios le habló ahí y le dijo en el versículo 17: de cierto te bendeciré, como dice la Biblia, grandemente. Así que una de las promesas que vemos en el pacto, y lo vamos a ver más adelante, es una bendición grande. Una bendición grande. Te bendeciré grandemente. Una bendición grande, hermano. La bendición que venía era grande. Grandemente, dice. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Tu descendencia va a vencer sobre tus enemigos. Tu descendencia va a tener victoria sobre sus enemigos. Tu descendencia va a ser bendecida grandemente. Tú vas a ser bendecido grandemente, pero tu descendencia, en tu simiente va a haber una bendición grande. Dice, y tu descendencia va a poseer las puertas de tus enemigos. Dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dice, porque has obedecido a mi voz. Van a ser bendecidas. Bendito sea el Señor. Qué preciosa promesa. Qué precioso pacto. Después Dios, al morir Abraham, lo vuelve y se lo recuerda a Isaac, su hijo. Dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente, que es la simiente de Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Vuelve y ratifica con su hijo, le dice, voy a bendecirte a ti, porque yo he hecho un pacto con tu padre Abraham. Ahora también lo hace con Jacob. Dice la palabra aquí en Génesis capítulo 28. Y aquí el Señor estaba sobre ella cuando él estaba durmiendo y vio esa escalera donde el Señor estaba arriba de ella, cuando él durmió en aquella piedra. Dice, y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Dice, y en ti y en tu simiente serán ¿qué? Bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces lo ratifica con Jacob. Entonces le habla a Abraham, le habla a Isaac, le habla a Jacob, la misma palabra, hablando de ese pacto que él estaba haciendo. Luego, hablándole a Moisés, ya en el libro de Éxodo, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, Dios le habla a Moisés y le dice, continúa hablando Dios a Moisés y le digo, yo soy el Señor. Dice, y me aparecí a Abraham, a Isaac, ¿y a quién más? Y a Jacob. Me aparecía a cada uno de ellos como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos. Dice que con ellos el pacto fue con Abraham, pero como era con Abraham y su simiente y su descendencia. Dice, establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además,
He oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios lo tienen esclavizado. Y me he acordado ¿de qué? De mi pacto. Dios fue a libertar a su pueblo en Egipto porque se acordó de su pacto con Abraham. Eso es muy importante, hermano. Porque los acontecimientos que usted lee en la Biblia, usted va a seguir leyendo en la Biblia, en toda la Biblia, están relacionados a ese pacto, a los pactos de Dios, a cada uno de los pactos. Y después vamos a ver el pacto con David. Pero toda la palabra de Dios va relacionada con los, Dios va haciendo un compromiso, un pacto. Y luego cuando el pueblo está en aprietos en Egipto, dice, voy a liberarlo porque me acordé de mi pacto que hice con mi siervo Abraham, que hice con Isaac, que hice con Jacob. Dios se acuerda de su pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré. Voy a hacer una obra con ustedes. Pero era porque ellos eran descendientes del que se hizo el pacto. Eso es muy importante para que nosotros podamos entender por qué hay una salvación, por qué hay salvación, de dónde viene la salvación que nosotros estamos experimentando ahora. Viene de un pacto. Y recuerden que ese pacto es un compromiso que Dios sobrenaturalmente en su gracia y en su amor hace con el hombre, que nosotros no merecemos, que Él en su gracia, sin hacer uno nada, de repente ha decidido hacer un compromiso. Yo voy a bendecirte. Yo voy a salvarte. Mi mano te salvará. Ese es el compromiso, el pacto. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es mi compromiso que Dios hace. Eso para mí es algo increíble. Estudiar los pactos para mí es algo increíble, porque yo no merezco nada de eso. Él por su gracia lo hace. Después dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos. Entonces yo me acordaré, dice el Señor, de mi pacto con Jacob. Me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Y me acordaré de la tierra. En medio de las situaciones del pueblo, dice la palabra de Dios que Él ha dicho, yo me voy a acordar de mi pacto con Jacob, con Isaac y de mi pacto con Abraham. Para entonces operar a favor de su pueblo. Es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora cuando vamos ya al Nuevo Testamento, vemos lo que dice la Biblia en el versículo 25 del capítulo 3. Dice, vosotros sois los hijos de la promesa y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Le dice al pueblo que estaba ahí. Al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Sigue. Ahora, la pregunta primera ahora. Dice en tu simiente. Entonces lo primero es, ¿cuál es la simiente? ¿Cuál es la simiente? Vamos a ver lo que contesta la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? Y a su simiente. Las promesas se le hicieron, dice la palabra de Dios, interpretando lo que pasó. Está hablando el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, interpretando lo que pasó en el libro de Génesis sobre el pacto. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas. Y fueron hechas a Abraham y a su simiente. Entonces Dios se comprometió con Abraham y con Abraham con su simiente. Un compromiso, un pacto. Sigue diciendo, no dice las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, la cual es Cristo. Aleluya. La cual es Cristo. Y hemos mencionado esto en otras ocasiones. Pero es importante entender esto. Que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Y que en esa simiente entonces iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son las bendiciones que trae la simiente? Bueno, son muchas. Vamos a ver algunas solamente. La simiente vemos que es Cristo. Entonces la salvación que nosotros experimentamos viene del pacto con Abraham. Dice la palabra de Dios aquí. Bendito sea el Dios, en Efesios capítulo 1, versículo 2. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a Abraham? Cuando le dijo que iban a haber una bendición. ¿Cómo era la bendición? Va a ser una bendición grande. Te bendeciré grandemente, le dijo el Señor. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones? Bueno, la gente normalmente está pensando en bendiciones materiales. Y eso puede venir. Pero las bendiciones que vemos grandemente en la simiente, la vemos aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Toda bendición. No es solamente mucha bendición. No es mucha bendición, sino es toda bendición. Bendito sea el Señor. Toda bendición espiritual. Dice, en los lugares celestiales, ¿en quién? En la simiente. Usted puede cambiar esa palabra, puede decir, en la simiente. Toda bendición espiritual. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No hay bendiciones espirituales que no se reciban en Cristo. Toda bendición espiritual. Aleluya. Y eso no tiene precio. ¿Usted sabe por qué a veces hay muchos cristianos que no se le ve el gozo? Que no se manifiesta el gozo del Señor. Por una razón. Porque no han entendido lo que han recibido. No han entendido lo que han recibido. Y vienen algunas aflicciones, porque a todos nos vienen aflicciones. Y entonces cuando uno pone los ojos en esas aflicciones, entonces se entristece. Pero cuando uno levanta sus ojos a las bendiciones que hemos recibido en Cristo, entonces las aflicciones que vemos no tienen ni para empezar delante de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios por Jesucristo. Aquí, Zacarías, en el libro de Lucas capítulo 1, estaba oficiando, y dice la palabra del padre de Juan el Bautista, estaba oficiando, y dice la Biblia que se le apareció el Señor a través de un ángel y le habló, él no creyó, quedó mudo, etc. Pero cuando el niño nació, la Biblia dice que Dios le desató la lengua, él comenzó a hablar, y vino una palabra del cielo que fue puesta en su corazón, y él la proclamó. Y está ahí. En Efesios, donde leímos capítulo 1, dice bendito. Empieza con una exclamación de adoración. Al entender lo que ha recibido, dice el apóstol Pablo ahí por el Espíritu Santo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito sea que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Bendito, sale, es una exclamación de adoración. Aquí pasa lo mismo también. Dice la palabra en el versículo 68 del capítulo 1 de Lucas. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dice, y nos levantó, ¿un qué? Un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Dice, salvación, salvación, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Las bendiciones empiezan con salvación, ser salvo por gracia, ser salvo de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecían, para hacer misericordia. La salvación es una misericordia de Dios para con nosotros, con nuestros padres, y acordarse. Oh amados, la obra del Mesías es la misericordia de Dios, acordándose de su santo pacto. Acordarse de su santo pacto. Aleluya. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre. El juramento que él hizo. Acordarse de ese juramento. Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder. ¿Qué era lo que nos había de conceder? Dice la Biblia. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Mira, hermano, cuando nosotros estamos trabajando con vidas que le predicamos la palabra, tal vez hace tantos años que venimos al Señor, que a veces nos olvidamos de algunas cosas que nosotros mismos vivimos. Y cuando nosotros trabajamos con las vidas y vemos la lucha a recibir a Cristo. Aquí vienen las personas y reciben a Cristo. Dios lo toca su corazón. Algunas vidas están quebrantadas y lloran y son compungidas, y luego uno va a sus casas. Pero luego se levantan esa fortaleza que no lo dejan ni volver a congregarse, ni lo dejan. Y es una lucha tremenda, hermanos. Y se le presentan todos los obstáculos del mundo. Porque Satanás y con todos sus demonios se levantan para que esa vida no sea libre. Y es una lucha tremenda. Lo que Dios use en esta iglesia y estará usando y ha usado para discipular, saben que es una guerra contra el mismo infierno. Saben que es una batalla terrible. Hoy se levanta y el que no lo buscaba del enemigo lo busca, y el otro y eso, pero no es un asunto de religión, no es un asunto de ir allí o ir acá, es un asunto de las tinieblas aprisionando, no queriendo que la persona busque y sea libre por Jesucristo. Usted sabe como yo las luchas y la batalla que experimentamos después que venimos a Cristo. Exteriores e interiormente. Las batallas terribles. Como nuestra propia carne se negaba a buscar a Dios, a congregarse. Tenemos lucha ahora con nuestra carne, pero en ese tiempo era una lucha más grande, más terrible. Para que no siguiéramos al Señor, para que no fuéramos libres. Una batalla tremenda. Oh, tremenda batalla, como lo dice el libro de Jeremías, capítulo 31, ¿no? Hablando de esa batalla y de la obra que iba a hacer el Señor en nuestras vidas. Oh, amados, es una lucha contra el mismo infierno. Pero dice el Señor aquí, que Él, no tú ni yo, no tu fuerza ni mi fuerza, no tu poder ni mi poder, el cual no tienen poder contra las tinieblas, pero Él nos habría de conceder que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¡Aleluya! Una liberación,
unas cadenas rotas, un yugo podrido, una vida libre para servir al Dios vivo y verdadero. El mundo está atado por el enemigo, pero Dios a sus hijos, a los herederos de la promesa, los ha libertado para que le sirvan al Dios vivo y verdadero. Así que tú puedes con toda autoridad, si Él te pregunta, ¿qué es lo que tú eres? Yo soy una persona libre. Libre. Libre de las cadenas, libre del pecado, libre del temor, libre de la angustia, libre. Como dice un cántico viejo pentecostal, libre, mi espíritu es libre. Libre lo hizo el Señor para alabarle, para adorarle. Oh, hermano, cuánta gente está atada en depresiones profundas. Y usted puede decir que usted está libre. Es una cosa grande, hermano. Que librado de nuestros enemigos sin temor le serviríamos. Hermano, cuánta gente va a servir o supuestamente servir a Dios como servíamos nosotros, cada misa, en cada lugar íbamos allá, pero por dentro había un temor, porque estábamos en pecado y estábamos hundidos, no estábamos libres. Pero cuando Dios te liberta, tú puedes servirle a Dios, no como un cuco que te va a dar un palo, sino como un Dios bueno y fiel, que te libera. Aleluya. Y después dice el versículo 75, libre en santidad. Hermano, mire, si esto de ser libre es grande, si eso de ser libre es grande, es una bendición grande. Servirle a Dios en santidad es algo que no cabe en nuestra mente. Servirle a Dios en santidad. Que tú y yo vengamos a ser santos. No como los muñecos que hay por ahí, sino santos de verdad en el corazón. Que nosotros, para mí, yo le contaba a alguien que después de venir a Cristo, le estaba predicando a alguien y le decía, después de venir a Cristo, yo iba al mismo grupo de jóvenes que nos reuníamos a hablar cosas terribles en una esquina, de la cual yo no puedo confesar en este día. Y después yo llegar a ese grupo y poner los mismos temas, el grupo poner los mismos temas, y yo sentir en mi corazón como que el corazón se me quería salir. Y yo sentir en mi corazón que eso me estaba ensuciando. Pero yo no sabía nada de lo que era la santidad ni nada de eso. Yo no sabía nada de la Biblia. Yo estaba nuevecito. Yo no tenía ningún término teológico en mi mente. Yo solamente sentía en mi corazón que yo me estaba ahí ensuciando, que tenía que salir corriendo de ahí. Y comencé a oír y me aparté del grupo. Después yo entendí que era que yo había sido limpio por la sangre de Cristo y que yo andaba en santidad y que los temas que yo hablaba antes ya no los podía hablar ahora porque yo era un hombre limpio, santo por la obra de Jesucristo. Vivir en santidad. Que usted luche contra el pecado, que le venga un pensamiento y usted diga, ay, eso está malvado. Y usted mismo venga y ore, Señor, lávame. ¿Sabe por qué? Por la santidad. Por la santidad que el Espíritu Santo Dios le ha dado. Por la santidad, por la limpieza. Ay, y de repente viene un pensamiento y dice, ay, Dios mío, pero yo estoy sucio. Señor, Padre, límpiame, no quiero esto. Eso lo hace la santidad de Él en su vida. Vivir en santidad y en justicia delante de Él. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Todos, no los domingos. El religioso trata de andar así, hacer esto y hacer lo otro el domingo. Pero el que está experimentando la promesa de Abraham en la simiente es todos los días de su vida, de lunes a domingo, todos los días de su vida, en santidad y en justicia, justificados
por la gracia del Señor. Y vamos a hablar un poquito más de esa parte. Después sigue diciendo, y tú, niño profeta, hablándole a Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Para qué? Para perdón de pecado. La bendición trae perdón de pecado, incluida el perdón de nuestro pecado, libre del pecado, perdonado del pecado. Dice, por la entrañable. Mire cómo es la misericordia de Dios. La palabra que usa aquí el Espíritu de Dios es la entrañable misericordia de nuestro Dios. Una maravillosa, una tierna y extraordinaria misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dice, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar, ¿cómo dice su Biblia ahí? Para encaminar nuestros pies. ¿Por qué? Por camino de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Tú sabes lo que uno poder tener paz? Tener paz para con Dios. Sin tener acusaciones en nuestra mente, sino tener la paz de haber sido perdonado de nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Las bendiciones son maravillosas. Ahora decíamos, en santidad y justicia delante de Él. Dice aquí en Gálatas capítulo 3, en el versículo 8, dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando dice la Biblia, en ti serán benditas todas las naciones, lo que quiere decir es que Dios, parte de lo que quería decir, es que Dios iba a bendecir las naciones concediéndole la salvación por la fe. Dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos a verlo en el versículo 17. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios para anular la promesa. Oigan, hermano, lo que quiere decir esto. Ahí está diciendo que la ley vino después de la promesa. Y dice que vino 430 años después de la promesa. Y cuando vamos a hablar de la ley, hablamos de los mandamientos. Acuérdense que la promesa fue en Génesis, nuestro padre Abraham. Pero la ley y los mandamientos, los 10 mandamientos y la ley, vino en Éxodo, ya por el capítulo 20 por ahí. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué la ley no fue dada en Génesis y después la promesa en Éxodo? Sino que la promesa vino primero y la ley vino después. Bueno, Dios tenía un plan. Y el plan era justificar al hombre por la fe y no por la ley. Porque la ley no es de fe. Porque la ley misma dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea que para la persona salvarse por medio de la ley, tiene que cumplir toda la ley. Y el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, ya invalida, deja de cumplir todos los mandamientos de la ley. Así que la salvación no es por la ley. La Biblia dice en Gálatas que por las obras de la ley ningún ser humano, ningún hombre será justificado delante de Dios. Entonces, ¿para qué vino la ley? El mismo apóstol Pablo luego lo dice ahí. La ley
Y en otra palabra también dice, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley lo que hizo fue manifestar nuestra incapacidad de cumplir los requisitos santos de Dios. Si no lo entendieron, se lo repito. La ley lo que hizo fue mostrarle al hombre la incapacidad de cumplir los requisitos santos de Dios. Eso fue lo que hizo la ley. Y vamos a seguir leyendo aquí en el libro de Gálatas capítulo 3. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice el verso 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la esperanza. Hasta que viniera el cumplimiento del pacto. Hasta que viniera la promesa dada a Abraham. Hasta que viniera la simiente a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Y sigue diciendo, Romanos 4:11, dice la palabra, hablando de Abraham. Vamos ahora siguiendo con la misma línea. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia. Lo que vimos en Gálatas, ahora lo vamos a ver en Romanos. Para que ustedes entiendan por qué la ley vino después de la promesa. Y qué abarca la promesa. Y lo vemos con la señal de la circuncisión. Miren cómo lo dice. Romanos 4:11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. ¿Y de qué está hablando, hermano? Que Abraham no era circuncidado y se le dio la promesa. Abraham no era circuncidado, pero él tenía fe en aquel que era poderoso. Amén. Él tenía fe, creía en él. Y entonces Dios le dio la señal de la circuncisión para que recordara ese pacto que iba a haber con él. Dice, para que fuese padre de todos los que ¿qué dice la Biblia ya? Los que creen sin ser circuncidados, a fin, dice la palabra de Dios, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. ¿Qué dice la Biblia? Para que fuese padre de todos los que creen. Los que creen sin qué? Sin ser circuncidados. Para que fuere padre de aquellos que creen sin ser circuncidados. Así como él creyó sin ser circuncidado, él es padre de los que creen sin ser circuncidados. Porque esos somos nosotros que no somos circuncidados. Estoy hablando según la carne. Entonces él vino a ser padre de los que creen sin ser circuncidados. Y sigue diciendo la Biblia. Y padre de la circuncisión también, porque también es padre de aquellos que se circuncidan en Israel. Pero miren de quiénes, no de todos los que se circuncidan en Israel, sino miren de quiénes. Para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen a los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Ellos pueden ser salvos si siguen los pasos de la fe que tenía Abraham sin ser circuncidado. Yo no sé si están entendiendo lo que estamos hablando. Aquí lo que estamos viendo es que lo engloba a todos, pero tanto los circuncidados como los no circuncidados, pero hay un requisito. El requisito es la fe que él tenía cuando no era circuncidado. Bendito sea el Señor. Qué precioso plan de Dios. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Así que es por fe, hermano. Dice la Biblia, ¿podemos leerlo todo lo que dice aquí? 1, 2 y 3. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya!
Aleluya, aleluya. Hermanos, ¿qué hizo Abraham? Y esto es lo último. Abraham lo que hizo fue que creyó. Abraham lo que hizo fue que creyó. Dice la Biblia, y lo vamos a leer. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Cuál es la fe que tenía Abraham? ¿Cuál es la fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado? Que Dios da vida a los muertos. Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Miren cómo lo dice el versículo que sigue. Dice la palabra. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido, dice la palabra, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya, aleluya. Poderoso para hacer, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, a nosotros, miren lo que sigue, el versículo que sigue. A él le fue contada por justicia su fe, y a nosotros, dice la Biblia. Y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros. Aleluya. A quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él. Aleluya. Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso podemos decir que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el cual es la simiente, y que la fe que a Abraham le fue contada por justicia, ahora la fe nos es contada por justicia a nosotros por medio de la simiente. Gracias, Padre, gracias por tu obra. Pongámonos de pie, amados hermanos. Hemos tratado de resumir algo grande y maravilloso. La promesa dada a Abraham, la cual a nosotros ahora se nos concede. Dice la palabra, y si estáis en Cristo, vosotros sois descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Gracias, Señor, por Jesucristo te damos. Gracias, Señor, por la simiente. Gracias, Señor, porque se nos ha concedido toda bendición espiritual en la simiente. Oh Padre, yo te pido que tú abras mi entendimiento, que tú abras mi entendimiento para entender, ser iluminado para ver, para gozar, oh, para apreciar a la simiente, Señor. Oh Padre, para vivir en medio de este mundo dándote gracias por la promesa. Oh Dios, por el cumplimiento de esa promesa. Porque tú nos visitaste desde lo alto, Señor. Porque tú nos has provisto todo a Cristo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Aleluya.